Rubén Ramiro. La temática coyuntural sobre el patrimonio, sobre los bienes inmuebles, es tres. Por esa razón, el paralelo del tercer año, el paralelo E del tercer año, juntamente con el doctor Álvaro Álvarez y sus alumnos, hemos visto por conveniente analizar esa temática notarial y registral, que es muy importante. Para ello, vamos a contar con distinguidos panelistas, en principio con el doctor Álvaro Álvarez, que nos va a dar la parte doctrinaria de la formación del contrato. Posteriormente, en persona, vamos a referirnos a lo que es el ámbito netamente notarial, para luego pasar con el doctor Saavedra, que va a indicarnos cómo es el andamiaje registral. Muy importante esa temática, toda vez que estamos hablando de la seguridad jurídica que otorga las oficinas de derechos humanos. Y finalizando, va a hacer referencia al representante de la ARTINOPU, el doctor Daniel Bustillos, quien va a hacer referencia a todo lo que es el sistema notarial plurinacional. Para ello, les doy la grata bienvenida a distinguidos colegas, docentes también, y por supuesto, amigos de esta Casa Superior de Estudios. También tenemos el doctor Bustillos, que está volviendo ya en esta oportunidad como panelista. Salió de esta Casa Superior de Estudios. Doctor Álvaro Álvarez, ya lo conoce. Y le doy la bienvenida siempre, con ese respeto, con ese cariño de amigo y de colega, doctor Saavedra. Bienvenidos. Voy a pedirles a los señores panelistas, bajemos a esta primera fila, por favor. Se va a quedar la gestera, el doctor Álvaro Álvarez, que vamos a dar su hoja de vida, por favor. Continuando con el desarrollo del seminario, como punto número 2, damos comienzo a las exposiciones. Muy buenas noches, estimados presentes. Voy a empezar mencionando la formación académica de nuestro estimado doctor Álvaro Álvarez. Diplomado académico, abogado de la UNSA. Título en Provisión Nacional en Licenciatura en Derecho. Estudios de especialidad, maestría en Derecho Económico. De la Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría en Educación Superior con Interculturalidad en la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomado en Derecho Tributario. Diplomado en Planeación, Organización y en Educación Superior, CEPIES, UNSA. Diplomado en Derecho Procesal Civil de la Universidad Mayor de San Andrés. Experiencia en docencia universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés como docente de la carrera de Derecho, en Derecho Civil 1, Personas y Bienes, Derecho Civil 2, Obligaciones, Derecho Civil 3, Contratos y Clínica Legal. Demos un aplauso, por favor. Mis alumnos, personas y bienes, reitero mi saludo a todos ustedes y de la misma forma a mis colegas presentes que van a participar en este seminario, que de hecho tiene una importancia trascendental, porque imaginen ustedes, en el último tiempo que tuvimos que tropezar con una crisis sanitaria en la que todo el mundo estaba queriendo saltar de esa crisis, ¿verdad? Alejarse, pero lamentablemente muchos no pudieron y al final se despidieron. ¿Cuál era el efecto jurídico de eso? Es decir, del fallecimiento de muchas personas, incluidas docentes y en su mayoría personas de la tercera edad. El efecto jurídico era pues que se abrió la sucesión hereditaria, la apertura de la sucesión. Y miren ustedes, lo importante aquí es que
muchos, casi la mayoría, no tuvo el tiempo de hacer su testamento. Estaban preocupados por salvarse. Excepcionalmente, pues alguno que otro había hecho su testamento, pero la mayoría no. ¿Qué se tenía que hacer? Entonces ahí entra la labor de la notaría de fe pública. Porque les explico, en un tiempo anterior, antes de las modificaciones, cuando una persona fallecía sin haber dejado una disposición testamentaria, se tenía que ir donde un juez, llamado juez instructor en lo civil, y en ese juzgado se tramitaba la declaratoria de herederos. Y una vez tramitados, recién entraban en posesión de los bienes, acciones, derechos y obligaciones los causavientes. Eso era antes. Ahora, con las modificaciones y con la incorporación de la ley de notariado, entonces todo ese trámite se hace donde un notario de fe pública, ya se soslaya pedir tutela jurídica al juez civil comercial. Ya no conoce. ¿Sí? Entonces, miren, durante todo este tiempo tuvimos una reflexión con el profesor Rodríguez sobre cuáles eran esos elementos constitutivos que hacen de que los hechos, actos, negocios jurídicos tengan eficacia en la vida del derecho. Es decir, miren, en el ejemplo que les he dado, es decir, del fallecimiento de una persona, al fallecimiento de uno, los causavientes, herederos o hijos, no están obligados por ninguna ley para aceptar la herencia. La aceptación es voluntaria. Así como puede aceptar, también lo puede rechazar. ¿Y cómo se hace eso? A través de su manifestación de la voluntad. Es decir, los herederos, los hijos, los potencialmente causavientes, tienen que expresar, tienen que exteriorizar su voluntad. ¿Y cómo se lo hacen? A través del consentimiento. Este es el tema que va vinculado estrechamente con todos los actos desarrollados en las notarías de fe pública. El consentimiento. Pero, el siguiente, por favor. Pero, miren, el consentimiento forma parte de la conformación de los contratos, como ustedes ya seguramente han revisado con el profesor Rodríguez. Es decir, el consentimiento es un elemento más, es un requisito de la conformación de los contratos. En el caso particular, repito otra vez el ejemplo, si el hijo que se entera del fallecimiento de su padre no se manifiesta, es decir, no dice si acepta o rechaza, no dice absolutamente nada, estamos en presencia de un silencio. ¿Cómo se puede presumir que acepta o rechaza a ese hijo? A través, uno, del consentimiento, cuando expresamente dice, ha fallecido mi padre y yo como su hijo quiero hacerme declarar. ¿Cómo lo hace? Esa persona, no sé, donde un notario. Y donde el notario le dirá, ¿cuál es el propósito de su presencia? Yo formalmente quiero aceptar la sucesión hereditaria. Entonces, esta es una forma de manifestación de la voluntad. ¿Sí? Bien. El 452 de nuestro Código Civil vigente dice formalmente que son estos los requisitos fundamentales y que deben ser tomados en cuenta para la conformación de los contratos. ¿Qué
es lo que hace un notario de fe pública todos los días? Es dar fe a la celebración de los actos, de los hechos y de los juicios jurídicos. Es decir, está permanentemente revisando si en el negocio jurídico, si en el contrato se han cumplido estos requisitos. Y como verán, el consentimiento está en primer lugar. ¿Por qué? Porque es fundamental en los negocios jurídicos que el consentimiento sea expresado. ¿Sí? Tiene que decirse con claridad que el consentimiento es uno de los fundamentales requisitos sin el cual el contrato o negocio jurídico no tiene eficacia, no sirve, no va a tener validez una vez que haya sido suscrito. Entonces hay que revisar esto. En el momento en que nosotros estamos fungiendo como notarios, tenemos que revisar. Ahora bien, ¿qué es el consentimiento? Entonces, teóricamente simplemente es el acuerdo de voluntades en virtud del cual se puede, pues, constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Y cuando estábamos analizando en clases, el concepto de contrato es prácticamente el mismo. Contrato, acuerdo de dos o más voluntades, en virtud del cual se puede constituir, modificar o extinguir una relación jurídica de contenido esencialmente patrimonial. ¿Se dan cuenta? Por eso es la importancia del consentimiento. Tiene que haber entonces una integración de voluntades entre el que ofrece y el que acepta. Siempre va a existir alguien que ofrece y a otro que acepte. Si no hay la manifestación, la exteriorización de esta voluntad, entonces es difícil que se pueda integrar voluntades y por lo tanto no hay acuerdo de voluntades, y si no hay acuerdo de voluntades no hay consentimiento. Y por último, no hay contrato. ¿Sí? Mutatis mutandis, como decía el profesor Francesco Lesinero, ¿no? En sus textos de derecho civil. Ahora bien, entonces el concepto de consentimiento desde el punto de vista del derecho es un acuerdo de voluntades, no de partes. Ojo, y el Código Civil a veces entra en contradicción. No es el acuerdo de partes, sino el acuerdo de voluntades, porque partes puede ser uno o pueden ser varios. Una persona natural con una persona jurídica están celebrando un negocio jurídico. Y ahí no aplica este concepto que está previsto en nuestro Código Civil. ¿Cuántas clases de consentimiento expreso tácito? A ver, en los negocios jurídicos necesariamente tenemos que cumplir. Si aceptan firmar un determinado contrato, lo hacen una vez que revisen unas cláusulas, pero existen determinadas circunstancias en el flujo diario de actividades jurídicas que el consentimiento puede ser tácito. ¿Cuándo es tácito? Cuando se manifiesta de la exteriorización de la voluntad, cuando la conducta refleja consentimiento, aceptación. Y otra vez utilizo el ejemplo de aquel que ha fallecido. Aquel que fallece sin haber dejado una disposición testamentaria, entonces es expreso la aceptación de la herencia de los hijos cuando estos se apersonan donde el notario de pública y dicen expresamente: yo acepto todos los bienes que han sido fincados por el defunto. Aceptación expresa, porque es su manifestación hecha en presencia del notario. Es tácita cuando de hecho todos los bienes que ha fincado el decuyus están siendo usados por los herederos, por los causamientos. Lo único que falta es una declaración judicial.
judicial, ya no notarial. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia entre consentimiento, puede ser expreso o puede ser tácito. Decíamos que el consentimiento tiene dos elementos constitutivos, de los cuales nunca debemos olvidar, porque una vez que ya estemos en el mercado de profesionales, vamos a tener que revisar una serie de contratos. Ese va a ser nuestro negocio.